disolver temporalmente el Congreso de la República. También las playas es copia. ¿Copia dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Vamos a conversar con el ex primer ministro y ex diputado del Movimiento Libertad, Pedro Cateriano. Mi querido Pedro, mi querido Tocayo, bienvenido. Buenas tardes, Tocayo. Encantado de estar en tu programa. Bueno, ¿por dónde empezamos? Es la gran pregunta porque son demasiados temas. Hay uno que tengo ahorita en la cabeza y es que me gustaría tener tus impresiones sobre la ley Rosa María Palacios, que es esta ley con nombre propio del Poder Ejecutivo que pretende criminalizar a periodistas que simpaticen con marchas, que exhorten a la gente a participar en marchas pacíficas de protesta, y que ahora está en manos del Congreso. Ojo que estamos grabando esta entrevista el día jueves, sale el día sábado, no sabemos qué vaya a pasar de aquí al sábado, pueden pasar muchas cosas o nada, pero es un tema sumamente delicado porque ya anuncia una, como se dice ahora, ¿no? Una deriva autoritaria muy jodida. Bueno, evidentemente es un proyecto que constituye una amenaza a la libertad de expresión, de prensa y de información, y que además ha sido redactado, digámoslo así, casi por un ignoto en materia jurídica y constitucional. Y además es tan evidente que coloca claramente que está dirigido contra los comunicadores, ¿no? Entonces, yo creo que esto no debería pasar. Particularmente, perdón, contra Rosa María, que Bueno, en la última ella, marcha, el 19 de julio, ella salió abiertamente a simpatizar con la marcha y es más, fue a la marcha, ¿no? bueno, es que Rosa María es ya no solo una buena abogada y periodista, sino también es una importante líder de opinión con influencia política evidente. Entonces, puede ser lo que tú dices, que sea con nombre propio, pero lo cierto es que es una amenaza a todas Sí. las personas que hacen periodismo. Por esa razón, inmediatamente, por ejemplo, la CIP ha reaccionado. Lo que sí llama profundamente la atención es la casi nula protesta de los partidos políticos, ¿no? Y eso sí es más preocupante porque podría dar la impresión, si es que no hay un repudio firme a esta tentación autoritaria, a que acostumbrados al trámite parlamentario abusivo y violatorio del orden constitucional, ¿acaso este Parlamento termine apoyando, avalando esta iniciativa legislativa del gobierno que, dicho sea de paso, tiene una facilidad para abrirse frentes impresionante, ¿no? Cada semana es un frente nuevo, pero acabas de decir algo que me hizo ruido. Has hablado de partidos políticos. ¿Tenemos partidos políticos, Pedro? Bueno, lo que hay es evidentemente un proceso de descomposición. Partidos que no cumplen con su palabra, es decir, que no honran sus compromisos ante su electorado, con toda facilidad e impúdicamente traicionan a sus votantes. ¿Cómo explicar, por ejemplo, este pacto contra la natura entre Vladimir Cerrón, Keiko Fujimori, Acuña, Luna y compañía? Como una alianza de mafias, Pedro. Bueno, yo no quisiera emplear ese término, Ya, pero un evidentemente, pacto de grupos con intereses, pero no bueno, con estamos hablando de intereses, partidos políticos. claramente con intereses subalternos Así es. y que dejan de lado el interés nacional. De otra manera, no nos explicamos esta clase de acciones, como por ejemplo, dinamitar el avance que se había logrado en la reforma educativa. Mm. Esta iniciativa legislativa, este proyecto de ley que han aprobado,
contra millones de niños y jóvenes del Perú, mediante el cual se atenta contra la meritocracia y que tanto trabajo costó, es absolutamente vergonzoso y condenable, Pedro. Pero no solo en ese caso, en otras áreas también. Por ejemplo, pudiendo haber hecho el trámite respetando el procedimiento de reforma constitucional para permitir que la presidenta Boluarte viaje al exterior, abiertamente, abusivamente, sin pudor alguno, violan la Constitución y aprueban mediante una ley la modificatoria de la Constitución. Entonces, son una serie de actos sucesivos, ya coronado por la última amenaza contra un órgano autónomo como la Junta Nacional de Justicia, que evidentemente afectan la institucionalidad democrática del país, ¿no? Es la situación actual, el deterioro institucional, pero a pasos acelerados. Esta Exactamente. demolición de las instituciones fundamentales del país es más que inquietante, sobre todo porque no hay oposición, no hay una ciudadanía tampoco que se puede entender maltratada por la pandemia, la crisis económica, etc. Y el miedo a salir a marchar porque te pueden meter un balazo hace que esta situación se enrarezca más, pero a la vez continúe con absoluta impunidad. Y además de continuar la impunidad del silencio de la presidenta ante estos hechos bochornosos y condenables del gobierno, incumpliendo, tocayo, su primera obligación. La Constitución claramente establece que es obligación de la presidenta de la República cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes y las resoluciones judiciales. Y frente a estos hechos escandalosos cometidos por el Parlamento, la presidenta no solo ha guardado silencio. Cuando tímidamente la anterior ministra de Educación expresó su preocupación, ni siquiera un rechazo firme contra esta barbaridad aprobada por el Parlamento que, repito, atenta contra la formación educativa de los niños y jóvenes del Perú, inmediatamente, ¿qué hizo la presidenta Boluarte? Sacar del cargo a la exministra. Entonces, ciertamente ya no estamos frente a una cohabitación política, sino frente a una complicidad de acciones políticas que tienen como propósito perdurar por diversas razones hasta el fin del mandato, ¿no? ¿Quién gobierna realmente el Perú para ti, Pedro? Dependiendo los hechos, ¿no? Hay momentos en los cuales, por ejemplo, el Parlamento, un sector del Parlamento que dice estar preocupado por una economía de mercado, social de mercado, por las inversiones nacionales y extranjeras para salir de este atolladero económico, simplemente también guarda silencio frente a la manifiesta ineptitud de este gobierno para la gestión pública, para la administración de los recursos económicos. Porque si hacemos un análisis objetivo, es pues imperdonable que el Estado, teniendo recursos económicos, no los gaste, no los ejecute eficientemente en favor de la gente. Entonces, si estamos en esta situación de ineptitud, de parálisis económica, en donde además, gracias al calamitoso y corrupto gobierno de Castillo, se paralizaron los proyectos mineros en el país, que son fuente de recursos fundamental, que hay una inacción frente, por ejemplo, a la explotación de gas. En un momento internacional que el mundo demanda gas, nosotros teniendo gas lo reinyectamos. Entonces, es una situación en la cual hay un populismo, una demagogia, una irresponsabilidad y el uso de la mentira permanente como forma de gobierno, y naturalmente esto es absolutamente abominable, ¿no? Tú te has enfocado en el tema de la gestión, pero la gestión de Estado como que ha quedado postergada para darle prioridad al copamiento institucional. Pero Pedro, es que si no nos preocupamos de la gestión,
¿qué es lo que ocurre? Se disparan los índices de anemia, se dispara el desempleo, se dispara la inflación, los costos de alimentos. Eso es el día a día. Entonces, Estoy de acuerdo. gobernar implica un manejo prudente, responsable de la economía, no Estoy un abandono. absolutamente de Entonces, acuerdo. Pero lo otro lo también que, lo que está preocupa. haciendo este gobierno Sí. en corresponsablemente con el Parlamento es agravar la crisis política con la acentuación de los problemas económicos del país. A lo que iba es que el crecimiento económico o la preocupación por la economía del día a día tiene que ver con el Estado de Derecho, Pedro. Si el Estado de Derecho se va al Naturalmente, diablo, o sea, la obviamente, economía, obviamente, porque cuando el Parlamento actúa de la forma en que viene aprobando esta serie de atropellos legales, afecta la reputación internacional del país. Lo que tú dices es cierto. Y cuando hay inestabilidad política y jurídica en un país, cuando hay confrontación permanente, cuando hay polarización, ¿qué es lo que ocurre? Se retrae la inversión, la nacional y extranjera, que es fundamental para erradicar la pobreza. y ahí el empresariado no está siendo muy permisivo con la situación que estamos viviendo. El empresariado no A debería ver, tener un rol un poquito esta más activo. es una impresión. Sí, Yo creo que el empresariado aún está respirando aliviado de habernos librado del golpista y corrupto Castillo. Y bueno, para ellos, ese periodo que fue realmente calamitoso para la economía nacional, consideran esto menos malo. Esa es la impresión que me da. sí, 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 sí. A mí De también. otra manera no es explicable, digámoslo de una manera diplomática, este silencio ante amenazas al orden constitucional que más temprano que tarde va a terminar afectando a todo el país, Así a es. la clase trabajadora, a los gremios, a los empresarios, estudiantes, trabajadores. Es decir, cuando un país entra en esta clase de atolladeros políticos y constitucionales, nada bueno se pronostica, ¿no? Las masacres, que para algunos no fueron masacres, para ti lo Bueno, fueron. yo creo que esa es una um, clara demostración que la presidenta Boluarte no ha hablado con la verdad. Mm. Y ese es un tema, un caso de violación de derechos humanos que más temprano que tarde se tiene que aclarar. Y es un asunto de gravedad. Por esa razón, también este caso de las muertes ocurridas en la región sur durante las protestas, ciertamente han causado no solo conmoción en la región sur del país, sino también a nivel internacional. No es en ningún caso justificable este número de muertos en democracia. Cuando ella dice que los muertos en las manifestaciones murieron en realidad por culpa de ellos mismos, ¿no? Lo cual me parece una aberración y una falta de respeto a las víctimas. ¿Qué generación, qué reacción generó en ti? Bueno, que la presidenta pues no habla con la verdad. Además, hay otra serie de factores que conducen a esto. La falta de un liderazgo político evidente, no conocer. De otro lado, también es innegable que durante estos hechos no había gobierno. La presidenta se demoró en nombrar a un consejo de ministros, a los Mm. ministros, y hay que decirlo claramente, esa organización de esa reacción, la movilización, el financiamiento, propició esto. Pero en ninguna circunstancia es justificable la cantidad de muertos, repito. Ahora, tenemos lamentablemente una policía mal equipada, Pedro. Hasta ahora no tienen, por ejemplo, somos un país que no tiene los llamados rochabuses o conocidos como rochabuses.
no tienen los policías implementos para disuadir. Y entonces, al no contar la policía y las Fuerzas Armadas con esta clase de equipamientos para no matar a la gente, ¿no es cierto? Ocurren estas cosas cuando simplemente hay un desgobierno y una anarquía, ¿no? ¿Cómo juzgas el comportamiento del fujimorismo en estos últimos tiempos? Bueno, yo creo que el fujimorismo, pues, no ha cumplido con lo que ofreció, porque la propia Keiko Fujimori, por ejemplo, durante la campaña, públicamente, al igual que Castillo, se comprometieron a respetar el orden constitucional y los tratados internacionales. Y así como la izquierda, mediante iniciativas golpistas, pretende cargarse la constitución vigente, la derecha, liderada por el fujimorismo, ha vuelto a ese discurso fujimontesinista de intentar violentar los compromisos internacionales y atentar contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces son cosas, pues, absolutamente incomprensibles y censurables. De otro lado, pues, ¿No te también parecía previsible, Pedro? a ver, O sea, mira, yo creo en tu buena fe, porque todo hay que decirlo, en la política hay gente honesta y decente como tú. Y eso es importante rescatarlo. a, a Pero ver, Pedro, ¿no fuiste un poco naif, digamos, al confiar en ver, Keiko Pedro, Fujimori? Sí, sí, sí. a ver, Pedro, yo no tenía ningún motivo para votar por Keiko Fujimori. Yo lo sé. Su padre dio el golpe de Estado cuando yo era diputado Sí, y durante meses fui también parte de ese grupo que era perseguido. sí. Luego, Te digo, yo durante, voté por ti y no me bueno, te arrepiento de ese agradezco voto. nuevamente el voto, pero durante toda la dictadura de Fujimori y Montesinos yo fui un notorio Sí, sí, sí. opositor. Sí, claro. Cuando fui viceministro de Justicia, participé activamente en la repatriación de los fondos que el fujimontesinismo robó y los depositó en Suiza. Y luego, cuando fui ministro de Defensa, ¿qué hizo el fujiaprismo? Inventarme cargos, No, se te fue al cuello. Se te perseguirme, fue al cuello, sí. quiso meterme preso, o ella, o Alan García, o los dos. Y te inventaron cosas además. Bueno, y hasta ahora sigo en esos trámites fiscales y judiciales. Entonces yo no tenía razón alguna para salir y pedir el voto por Keiko Fujimori. Cuando la democracia está amenazada, uno no puede mantenerse en silencio ni ser neutral, Pedro. En ese contexto, la dupla Castillo-Cerrón planteaba iniciativas golpistas. Perú Libre era un vientre de alquiler para Pedro Castillo, liderado por un condenado por la justicia, Totalmente de con una acuerdo. doctrina marxista-leninista. El mal menor frente a Castillo y Cerrón era Keiko Fujimori. Ahora, ¿se podía confiar plenamente? No, yo lo dije en ese momento claramente que era el mal menor. Keiko Fujimori ha tenido una serie de oportunidades para reivindicarse. Cuando perdió con PPK, ¿por qué Que no fue, reconoció esa que victoria? fue su mejor momento para reivindicarse. Si ella hacía una oposición constructiva, créeme que yo presumo que podría haber ganado la presidencia en las siguientes elecciones, pero decidió No no lo hizo. hacerlo. Se le advirtió al fujimorismo, al aprismo, que cargarse malinterpretando la Constitución con esta vacancia por incapacidad moral permanente abría el paso para la anarquía política en el país. Lamentablemente, mi pronóstico se cumplió en ambos casos. Castillo está detenido por preso y golpista, y desde la caída de Kuczynski, mediante el ejercicio de la fuerza bruta de los votos del fujiaprismo y con el apoyo de la izquierda, hemos entrado a este laberinto llamado anarquía política que no tiene fin. Entonces, lamentablemente, Pedro, el tiempo me ha dado la razón. Bueno, o sea, es verdad que Bueno, en parte, digamos en después de parte, la en guerra parte, todos somos generales, bueno, ¿no? bueno,
y lo digo, lo he dicho hace algunos días en una entrevista que me ha hecho La República. Me lo ha dado en parte porque también estos actos del fujimorismo que amenazan el orden democrático constitucional le dan la razón a personas que dicen que por qué apoyé públicamente a Keiko Fujimori, o que tú preguntes y intentes tildarme de naif, pero no es así. Yo actué por convicción, No, yo creí en ese momento te, y lo sigo te creyendo, estoy dando la porque razón. los actos posteriores del gobierno de Castillo y Cerrón, con una izquierda que, por ejemplo, fue selectiva en la lucha contra la corrupción, porque la gente se olvida rápidamente que cuando se fugó el sobrino de Castillo, cuando se fugó el secretario de Castillo, la izquierda estaba muda. La señora Vázquez dijo que iba a entregar una lista que hasta el día de hoy no la entrega, de quienes se reunían en Zarratea. Eso fue la izquierda en el poder, la calamidad, Pedro. Totalmente de Entonces, acuerdo, totalmente de acuerdo. Este, entonces no, el tema es que no ahí es, no había mal no, menor, era mi sensación, y por eso yo, por ejemplo, no fui a votar. O sea, para mí habría bueno, sido la mejor reacción el ausentismo casi absoluto, ¿no?, de los votantes para obligar a unas nuevas elecciones y tener mejores candidatos. Pero como te claro, decía, eso después de la implicaba guerra, cualquier pero eso general, implicaba organizar una campaña sí, sí, que en sí, sí, ese contexto sí, sí. político, eso sí era naif, Tocayito. Bueno, Sí, yo creo que el fujimorismo, la verdad que nunca cambió, ¿no? Que hizo la finta para obtener el apoyo de Mario Vargas Llosa, gente como tú y otras personas pero a ver, malintencionadas. Pedro, mira, al final esos errores se pagan en política. Y mira tú lo que significan las dictaduras para un país. Lo que acabamos de ver hace unos días en Chile, con motivo de los 50 años Ujú. del golpe de Pinochet. Sí, Un país que se veía como próspero, desarrollado, cercano al progreso europeo, hoy en día es un país dividido, polarizado, enfrentado, entrampado políticamente en un debate constituyente que ya lleva años sí. y que ya empieza a afectar la economía chilena, salvando las distancias, los contextos históricos. Ese antipinochetismo es casi similar al antifujimorismo, es Sí, sí, decir, sí, hay sí. acá un Tal cual, rechazo tal cual, visceral, ¿no? tal Visceral. cual. Y parece que eso la señora Keiko Fujimori no lo entiende. Eso sí es incomprensible, ¿no? ¿Cómo Porque crees? los golpes Sí, en política, digo no de Estado, sino los golpes a los cuales estamos acostumbrados, los combos. deben ayudar también a rectificar y a enmendar errores. Pero parece que eso no está dentro de la agenda política del fujimorismo, ¿no? No, porque hay demasiada arrogancia, soberbia y prepotencia y matonería, porque es parte del estilo del Tocayo, fujimorismo. Sí. todo eso está representado lamentablemente En en las los dos distintos partes. Sí, sí, sectores. sí, sí, sí. O sea, En la izquierda también, en la izquierda también. porque mira, Pedro, la ley para destruir la educación o la reforma educativa contó con más de 100 votos. Ahí está la izquierda, la derecha y los distraídos que van a la televisión y cuando les preguntan al congresista cómo votaste, no me acuerdo, responden, ¿no? Pero acá pues hay una alianza absolutamente repudiable. Está Vladimir Cerrón, Keiko Fujimori, César Acuña, Luna y Eso fue lo que compañía. te Entonces, dije al inicio, es una ¿de alianza qué de estamos mafias, hablando? de una alianza de mafias. No solo es el fujimorismo, pero en esto la izquierda no podemos negarlo, es habilísima. Apenas accedió al poder, intentaron calificar a Dina Boluarte como la gobernante derechista, pero cuando descaradamente aprecian este pacto contra natura de la extrema izquierda y la extrema derecha en el Parlamento, ya no vuelven a repetir que son aliados, porque son aliados en la práctica. Sí, Para efectos prácticos son aliados. son socios, cómplices, lo que tú quieras. Exactamente. Actúan juntos como un bloque.
y están Exactamente. destruyendo el país. Están Eso es destruyendo la cierto. institucionalidad democrática y, por ende, la situación económica no va a mejorar, va a empeorar. Lamentablemente, los pronósticos no son buenos. Mm, Hace un par de días ha salido una evaluación de las proyecciones económicas del crecimiento económico de los países en América Latina hecha por la CEPAL. Y bueno, vemos que el Perú va mal, ¿no? Y eso es ya responsabilidad exclusiva, compartida, ujú. del calamitoso y corrupto y golpista gobierno de Castilla y de este inepto gobierno. Esa es la realidad. Eso no es. Además, resulta curioso, por no decir, por no usar otro término, que la presidenta Boluarte le eche la culpa de este caos al anterior gobierno cuando ella formó parte de ese gobierno. Cuando Castillo cometía toda clase de tropelías, esta señora presidenta se quedaba callada cuando era ministra. Y ya la presidenta Boluarte se ha olvidado de su participación en Davos ante el empresariado internacional, atacando a la minería, a la inversión minera. Y ahora pretende ella, ¿no es cierto? Entonces, se necesita ser muy ingenuo para a estas alturas del partido creer en la palabra de la presidenta Boluarte. Es evidente. Ahora, esa esquizofrenia política de Dina Boluarte que me has hecho retroceder al mensaje presidencial de ella, ¿no? Donde efectivamente habla de un gobierno como distinto al que ella participó, ¿no? El Exactamente. otro gobierno, ¿no? O sea, ella no tenía nada que ver en su cabeza con ese gobierno cuando estaba metidaza. Esa Pero cosa, sí, además, Pedro, la presidenta Boluarte ha sido cercana a Vladimir Cerrón. sí, claro. Ella ha sido candidata a alcaldesa en Surquillo. Viene de tiempo, la relación con Cerrón es de tiempo. Ya no se habla, ya no está en la agenda periodística, ya no se investiga, ya Mm. no tenemos noticias. Pero ¿alguien se acuerda de cómo financiaban los dinámicos del centro al Partido Perú Libre? A través de ella. Bueno, Hitler en sus Bueno, 13 ha no sacado sé si varios a través informes de sobre ella, el pero tema. ella estaba Estaba ahí en la Comisión de Economía involucrada con en la Cerrón, por organización. supuesto, por supuesto. Entonces, ella formaba parte de ese núcleo duro. Por esa razón acabó de candidata a la vicepresidencia. Entonces, que ahora venga a decirnos que el corrupto, que lo es, que el golpista, que Que lo lo es, es, que el inepto, que lo que es lo es. Castillo, pero ella formó parte de ese gobierno criminal y delictivo. Ella formó parte. Entonces, no se le puede mentir, no se puede actuar con este cinismo ante la ciudadanía. Además, ella también hablaba de adelanto de elecciones, cosa que Bueno, ahora eso fue lo ya, primero que planteó ese tema ya simplemente debido a ya intereses fue. políticos y económicos, hay que decirlo también y hay que refregarlo. ¿Dónde están esos parlamentarios de izquierda? ¿Dónde están esos maestros que decían que iban a defender los intereses del pueblo? Lo que defienden son sus billeteras, sus 25.000 soles mensuales, sus viajes al exterior, eso es lo que defienden. Eso es lo que se observa. Su quincena y sus joyerías. Ahora, ¿cómo salimos de esta, Pedro? La Bueno, pregunta de fondo. no va a ser tan fácil, ¿no? No va a ser nada Vemos fácil. además que este Parlamento cree que la fuerza bruta de sus votos convierten en constitucionales sus estropicios, y no es así. Bajo la lógica jurídica del actual Parlamento, por ejemplo, la ley de estatización de la banca hubiese sido constitucional, y no es así. Todo proyecto de ley, toda iniciativa legislativa tiene que respetar el marco jurídico establecido por la Constitución. Votar, lograr la cantidad de votos no convierte en constitucional una ley. Y parece que eso no lo entienden. Ahora, aún saliendo de este gobierno, este Congreso, 2026, antes, nadie lo sabe,
¿no? Porque en el Perú puede pasar cualquier cosa. Lo cierto es que el legado, la herencia envenenada que nos están dejando, que ha sido esta descomposición y deterioro institucional que nos está enrumbando hacia un autoritarismo cada vez más agudo, eh, ¿qué haces después de eso? El ex post. Bueno, va a ser un proceso complejo y sobre ese tema hay que ser claros. Los problemas se están embalsando. Así Es es. decir, la gente que cree y muchos empresarios creen que es mejor este gobierno Mm. en esta situación, yo no lo creo, porque la anemia se está disparando. La inflación se está ya tornando, por ejemplo, en el alza de precios de la canasta básica familiar en un problema. El desempleo ha aumentado, las inversiones se han paralizado. Entonces, Y eso que no estamos hablando de prevención, ¿ah? Se viene un niño. exactamente. Entonces, a Manuel Prado se le imputaba una frase, ¿no? En el Perú hay dos clases de problemas. Unos que nunca se solucionan y otros que se solucionan solos. Bajo esa lógica, el país pues no puede operar, no puede funcionar. De aquí al 2026 hay un montón de tiempo. Es demasiado Es tiempo. demasiado, es demasiado. ¿Tú crees que llegue, Y no? eso, Pedro, que no estamos todavía haciendo un juicio crítico de los gobiernos regionales y municipales. Ah, por cierto. Entonces, acá la situación es sumamente grave, ¿no? Y hay temas que simplemente no están en la agenda política, no interesa por prejuicios ideológicos, políticos. Por ejemplo, el tema de la falta de agua potable. No puede ser posible, pues, que más de 3 millones de peruanos, de Es un compatriotas, escándalo, no es un tengan escándalo. agua Es potable. un escándalo. Que solo superemos en cobertura de agua potable a República Dominicana y Haití, países de menor desarrollo económico que el país, nos superan, y que simplemente por prejuicios ideológicos y políticos este tema no sea evaluado. ¿Tú recuerdas alguna vez que se haya discutido este problema en el Parlamento? No. ¿Por qué? Kuczynski lo planteó en su campaña, ¿no? Lo planteó, pero Sí, no sí, hizo sí, sí, nada, sí, no ¿no? hizo nada, no hizo Y nada. al final tenemos 50 empresas públicas manejadas como botines políticos a nivel nacional. Esa es la penosa realidad. Entonces, algo tenemos que hacer. ¿Qué cosa? Bueno, yo creo que es una reforma radical, empezando por un proceso de fiscalización. La lucha contra la corrupción, como lo mencionaba anteriormente, no puede ser selectiva, pues. Solo fiscalizas al adversario o al enemigo y no enfrentas los problemas de corrupción de tu gobierno nacional, regional o municipal. Y acá hay una gran responsabilidad también de la Fiscalía y de la Contraloría General de la República. Quería, En el quería preguntar Tribunal por esas dos Constitucional, instituciones, ¿ah? ya, en el Tribunal Constitucional hace poco ha habido un pronunciamiento, y es que evidentemente, Pedro, estamos ante un escandaloso caso de violación de los derechos humanos de forma sistemática de parte del Estado a través de su monopolio con sus 50 ineficientes empresas públicas. Algo hay que hacer. Acá al sur de Lima se ha intentado un proyecto de concesión para instalar una planta desaladora de agua potable, de agua de mar para convertirla en potable. Y contra viento y marea ha empezado a operar, pero puede darle, por ejemplo, agua a 130.000 personas. Solo le da a 30.000. ¿Por qué? Porque el Estado no autoriza las conexiones domiciliarias. A ver, dime en qué país estamos, tocayo. No, como ¿Se dices pueden tú, ya, solucionar los Haití. problemas? Claro que se pueden solucionar. Esta obra debió haberse ejecutado en 2 años. Por los intereses creados, los alcaldes de la zona se dedicaban al reparto de agua, ¿no? A ver, ¿por Me qué? imagino ¿Por la qué situación. razón?
Pedro, ¿por qué razón el reparto de agua potable en Lima no se licita? ¿Por qué razón se entrega a dedo el suministro de agua potable a los camiones que hacen el reparto sin ningún control técnico ni de tarifas? Porque Sedapal le llena el tanque a un camionero, digamos, en 500 soles, sale de Sedapal y en un pueblo joven lo vende en 1.500, sin ningún control. ¿Qué hace SUNAS frente a esto? ¿Qué hace el Parlamento? ¿Qué hace la Contraloría? Esto yo lo vengo reclamando hace años. Ya, no quieres, pues ya, no quieres la privatización. Bueno, actúa legalmente, actúa transparentemente, pero no puede ser, pues, que el Sedapal sea manejado como un botín, o como hemos visto en los últimos meses, estas denuncias de este proyecto en Ventanilla, que ni siquiera fue a supervisarlo Sedapal. Y hace años, Pedro, te estoy hablando cuando se inició este proyecto en Ventanilla, el actual arzobispo de Arequipa, que en ese momento era auxiliar del Callao, consiguió la donación de una planta de agua de España y no se autorizó la donación, no se aprobó. ¿Cuántos años han pasado y sigue sin agua potable Ventanilla? Entonces, ese accionar por prejuicios ideológicos y políticos es inaceptable y algo tenemos que hacer. Claro, pero Mira cuando tú tú haces este diagnóstico y pero claramente... mira, Pedro, ya a nivel nacional en las últimas elecciones han aparecido en distintas partes del Perú movimientos regionales pidiendo agua potable y han tenido un cierto respaldo popular. Es que esta es una situación inhumana, indigna para cualquier ciudadano. Y no está en la agenda nacional, no se discute en el Parlamento. El gobierno cree que aumentando las partidas presupuestales soluciona el problema. No, las partidas presupuestales, en lugar de ir a proyectos de saneamiento o de agua, van a pagar planillas, Pedro. Entonces, esto no puede continuar así, ¿no? Entonces, cuando los juliaqueños salen a protestar porque en pleno siglo XXI la mayor parte de la ciudad en Juliaca no tiene agua potable, tienen razón. Por Ahora, supuesto, por la supuesto. región Puno, ¿sabes cuántas empresas de suministro de agua tiene, no? ¿No? Cinco. Entonces es un caos, también es una anarquía administrativa. Hay que poner orden. Cuando uno comienza a chequear la foto grande, uno no puede dejar de pensar en González Prada cuando dice, donde pones el dedo en el Perú, salta la pus. Entonces, y te Sí, planteas inmediatamente la viabilidad de un país tan caótico, tan anárquico como el Perú. Pero, a ver, es que yo creo que parte de nuestro problema, que no solo es del Perú, sino de la mayor parte de los países latinoamericanos, es nuestra falta de cultura democrática y conciencia constitucional. Nosotros en América Latina, en el Perú, creemos que los problemas se arreglan cambiando constituciones y leyes, y no es así. No es así. No es así. No es así. Cuéntame en qué anda Libertad Popular. Tengo bastante curiosidad. Nosotros en este momento estamos en el proceso de consolidación del partido. Es decir, en la organización de nuestros comités a nivel nacional y en el trabajo del plan de gobierno, que es una tarea que se me ha encargado a mí, ser el secretario del plan de gobierno. Entonces, yo estoy trabajando ya este tema. Uno en los cuales voy a poner énfasis es precisamente el de agua potable. Entonces, sí creemos que es una responsabilidad para el país presentarnos con un plan de gobierno. Parte del caos actual, Pedro, es la improvisación. Este gobierno con Castillo llegó de manera
abrupta, sin preparación alguna, sin plan de gobierno. La señora Boluarte igual. La señora Boluarte es un caso no visto en una democracia occidental, en donde no tiene partido político, no tiene cuadros técnicos. Es como se dice, un híbrido, ¿no? Lo que estamos viviendo, un sistema híbrido. Entonces, nosotros queremos actuar con responsabilidad y ese es el motivo en el cual está empeñado ahora Rafael Belaúnde. Naturalmente no es un trabajo fácil. Es decir, creemos que también tenemos una responsabilidad al momento de elegir a los dirigentes. Naturalmente que nos queremos diferenciar de Alianza para el Progreso, ¿no es cierto? O de todos los parlamentarios o casi todos los Eso te iba a decir, parlamentarios de todos, que de forman todos. parte de este Congreso, ¿no? Entonces, esa también no es una tarea fácil. Hemos superado la etapa más complicada debido fundamentalmente a la buena gestión y organización y experiencia de Rafael Belaúnde Llosa para lograr la inscripción. Ahora nos toca ese trabajo de consolidar el partido a nivel nacional y de trabajar una propuesta para tener un programa de gobierno serio. Ahora, no es fácil, pues, no es fácil, pero nosotros nos quejamos, Yo la o la única vez mayor que he parte de la visto, gente se queja, pero no participa en política. Y la única manera de bueno, lograr es que no algo hay es muchos ejemplos y participando. no hay muchos modelos, mi querido tocayo. Eso repele a mucha gente y lamentablemente a la juventud. Sí, y además, si a eso le sumamos las prácticas que han usado los fujimoristas y apristas en los últimos años de judicializar y de perseguir al adversario, precisamente para ellos tener el control y la presencia a nivel nacional, eso avienta a la gente. Hay muchos casos de personas que han colaborado y que están pues empantanadas en procesos judiciales o fiscales. Eso también, es decir, esa parte del problema de la política nacional también la constituye la judicialización de la política, evidentemente. Sí. Pero, de todas maneras, nosotros no nos vamos a rendir. No podemos dejarle la cancha tan fácilmente a partidos que no solamente han traicionado a su electorado, sino que los estamos viendo en acción, cómo Y, y- manejan al país, y ¿no? ahí te refieres Entonces, a, me refiero a todos los partidos que están en este Congreso, sin excepción, pero sin excepción, nadie se salva, ¿no? déjame confesarte que siento alegría, me encanta ver a Pedro Cateriano de regreso. Pero es que yo nunca me he ido, siempre he estado presente, en absoluto. No estoy de regreso, estoy como siempre, no, no. A ver, la política es una tarea de largo aliento, ¿no? Es decir, mira, además, yo he tenido unas satisfacciones que no las puedo pues pagar. Y creo que una forma de retribuir a mi país es trabajando en este momento por una alternativa de gobierno diferente a las que actualmente están en el poder o han estado en el poder. Por eso que me daba bastante curiosidad en qué anda Libertad Popular, porque yo sí creo que podría hacer un poquito la diferencia en este mare magnum Bueno, de mafias y grupos organizados. para saciar tu curiosidad, deberías invitar un día al presidente del partido, a Rafael Belaúnde No, Llosa. ya lo he tenido acá. Ya estaba Ya, Rafael Belaúnde. Lo voy a ya. invitar después, por supuesto, por Sí, supuesto. perfecto, Ahora, perfecto. ¿va a ser un partido auténticamente liberal? Te pregunto. Bueno, somos un partido con una doctrina liberal. Creemos en la libertad política y en su contenido económico, en los aspectos sociales. Ya. Ahora, de repente aparecen censores, ¿no es cierto? Que te dicen tú eres liberal y tú no eres liberal. El otro día, en un programa de televisión, había uno autoproclamado liberal que defendía las dictaduras. Algo que tenemos claro, muy claro en Libertad Popular es que condenamos la dictadura como forma de gobierno. No reconocemos dictaduras de derecha ni de izquierda. Claro.
tanto las dictaduras de derecha como de izquierda son condenables, causan daño, destruyen un país, impiden la formación de una cultura democrática y de una conciencia constitucional. Y bueno, nos critican mucho ahora algunos, pero curiosamente, no debería decirlo, ¿no? Pero ¿acaso el liberal más prestigioso a nivel iberoamericano, que ha dado las batallas más impresionantes en defensa de la libertad y combate a las dictaduras, ha decidido simbólicamente inscribirse en Libertad Popular? Mario Vargas Llosa. Entonces, exactamente. Entonces, creemos profundamente en un proyecto en donde la persona humana sea el fin supremo de la sociedad y del Estado, pero que la libertad sea posible en una economía de mercado o social de mercado que traiga desarrollo, prosperidad al país, ¿no? No, te hacía la pregunta, que a mí me parece una pregunta, digamos, a veces de perogrullo, pero que hay que hacerla porque efectivamente, como dices tú, hoy por hoy muchos se han puesto la etiqueta de liberales y en lo político son autoritarios, ¿no? En lo económico son mercantilistas y en lo social son ultraconservadores. Entonces, ¿qué tipo de qué tipo de liberalismo me estás hablando? ¿No? Bueno, Son cualquier cosa menos liberales. Cuando una persona se califica como liberal y sale a defender a Pinochet, evidentemente no es un liberal. Clarísimo. O como cuando tenemos a fujimoristas fanáticos y pretenden decir que son liberales, ciertamente no lo son, ¿no? Pero en fin, a ver, nunca vamos a tener contentos a todos. Lo que queremos ahora también con Rafael Belaúnde Llosa es hacer un esquema de urgencias nacionales, de prioridades. Y eso formará parte también de la discusión que vamos a tener con los distintos integrantes del partido, ¿no? ¿Están pensando hacer alianzas o...? Mira, acá ocurre algo curioso, ¿no? Tenemos como 4 o 5 autoproclamados candidatos a la presidencia de la República, pero que no tienen inscripción electoral. ¿Te refieres a? Me refiero a los que dicen que van a ser candidatos y no tienen partido. Pero tenemos, por ejemplo, a un candidato que dice que tiene una alianza de 4 partidos y esos partidos no los menciona o aparentemente no tienen inscripción electoral, que es el señor Hernando de Soto, ¿no? Entonces, claro, vamos a conversar naturalmente y estamos conversando, ¿ah? No es que no conversemos. Rafael y yo también hemos tenido diálogos con distintas agrupaciones. No nos cerramos de ninguna manera a una opción con una alianza, pero claro, con plataformas que tengan una inscripción electoral. Porque es curioso, también se han acercado personas que se proclaman candidatos a la presidencia y quieren que les entreguemos la inscripción para que ellos se lancen a la presidencia. Entonces, ¿En serio? bueno, ¿Ha pues pasado? eso ocurre, eso Claro. ocurre. Entonces, en este trabajo hay que ser prudentes, ¿no? Hay que actuar con sensatez, con sentido común. Que a veces en política el sentido común es el menor de los sentidos, el ¿no? menor de los sentidos. No Sobre existe. todo en la política peruana, diría yo. Exactamente. Eso lo subrayo y también lo suscribo. Siendo tú jefe del plan de gobierno, sabes que estoy releyendo por tercera vez El pez en el agua de Mario Vargas Llosa y lo estoy disfrutando, mira, como si fuera la primera como nunca. Me parece uno de los mejores libros de Vargas Llosa. Y ahí él cuenta todos los problemas que se generaron en torno al plan de gobierno que se lo encargaron en su momento a Lucho Bustamante Belaúnde, ¿no? Exacto. Y los problemas que aparecieron con la alianza del Frente Democrático Nacional, el FREDEMO, ¿no? Con Fernando Belaúnde y con
el PPC con Luis Bedoya Reyes. Que es, ahí Hernando de Soto, creo que no estaba tan desquiciado cuando dijo que Libertad debía ir solo y los demás lo iban a seguir por inercia, ¿no? Pero Vargas Llosa optó por ir acompañado de Acción Popular y del PPC. Pero eso fue un lastre al final, ¿no? ¿Coincides conmigo o no? Sí, al Al final, final o sea, fueron un lastre. sí, sí. Y además toda la chamba la hizo la gente de Libertad. Ujú. Los otros más bien Bueno, ponían reparos, los obstáculos, metían cabe. Oye, o sea, creo a veces es mejor ir solo que mal acompañado, ¿no? inclusive Vargas Llosa actuó con generosidad, es Por decir, supuesto, las pero listas por supuesto. parlamentarias permitió una mayor presencia de Acción Popular y el PPC, pero en fin, hay que sacar experiencias de lo acontecido, indudablemente, ¿no? Por Ahora, esa razón creo que hay que actuar con prudencia, reitero, ¿no? ese plan del Frente Democrático que tomó 3 años, o sea, para hacer un programa de gobierno que ya incluso había hasta gabinete, ¿no es cierto? Raúl Salazar a Economía, Lucho Bustamante al Premiarato, ya estaba, era una cosa que tú decías, wow, esto no lo habías visto jamás, pero jamás. Eh, de ese plan remoto de libertad, ¿queda algo? O sea, que se pueda, digamos, actualizar, viabilizar según los nuevos tiempos, ¿no? A ver, hay gente que y periodistas que me han preguntado, pero el surgimiento del movimiento Libertad es muy diferente al de Libertad Popular, son contextos históricos Sí, claro, diferentes, son coyunturas eh, complejas ambas, pero no son similares. Entonces, la tarea ahora es complicada. En el momento en que Vargas Llosa asumió el reto de ser candidato a la presidencia de la República, no hay que olvidar que el país estaba quebrado. El modelo velasquista de el Estado empresario lo quebró Alan García con la sí, claro. hiperinflación, ¿no? Teníamos también el problema del terrorismo. Entonces, No, todas las plagas de no es Egipto, comparable todas la las plagas, situación. no, no, todas las plagas de Egipto, y ese ha sido quizás el peor momento en el que ha estado el Perú en los últimos 100 años, pero tranquilamente, ¿no? Ahora, sí, Inclusive Pedro, haciendo un análisis objetivo de las cifras, peor fue el primer gobierno de Alan García sí, claro, económicamente que el calamitoso gobierno de Pedro Castillo. Eso es sí, sí, objetivo, sí, son sí, hechos objetivos. tal cual. Entonces, ¿cuál es nuestra preocupación ahora? Sí, naturalmente, dignificar la vida del peruano, poner un énfasis para que el estado de educación, salud, vivienda, agua potable, eh, mantenimiento del orden público, esas son las prioridades. En ese sentido, esa concepción del rol del Estado creo que es muy similar o casi igual al planteamiento del movimiento Libertad, es decir, un Estado eficiente al servicio de la persona humana, no un Estado al servicio de los partidos políticos o que sirva como botín de algunas agrupaciones. Ya, pero en términos de Nosotros, ideario, ¿hay diferencias entre Libertad Popular y el movimiento Libertad? No. sí, bueno, hay diferencias. Por ¿Con ejemplo, cuáles? bueno, hay, digámoslo, en el caso del movimiento Libertad, de Libertad Popular, un mayor énfasis en lo que te estoy mencionando, ¿no? Porque a diferencia del pasado, antes el Estado no tenía recursos para hacer las cosas. Ahora sí, sí hay esos recursos, pero el Estado los administra mal. Entonces,
la lucha por un Estado eficiente al servicio de la gente es posible, a diferencia del pasado, porque ahora hay dinero, hay posibilidades. O sea, el De énfasis va otro a estar en lado, la gestión. y también en el ejemplo. No podemos tener gobernantes que luchen contra la corrupción de manera selectiva. Hoy, uno de los principales problemas es la corrupción. De la época de la candidatura de Mario Vargas Llosa al 90 a la fecha, la corrupción se ha convertido en un flagelo en Sí. nuestro sistema democrático. Y eso hay que enfrentarlo. Entonces, hoy en día la corrupción constituye uno de los problemas más graves del país. Si a eso le sumamos el avance y la delincuencia, es decir, son temas en los cuales vamos a poner un mayor énfasis, naturalmente, ¿no? Ahora, ¿hay comisiones ya trabajando Y en estas cosas? No. estamos en ese proceso, ¿no? No estoy autorizado A a dar dar nombre. el nombre de la persona que va a ser el responsable económico, pero ya estamos trabajando con él, ¿no? Es una persona muy competente, conocida, y bueno, estamos en esa tarea Ya. precisamente, ¿no? Pero eso es una buena noticia, porque que Sí, una organización política, ayer hemos estado con el responsable económico, con Rafael Belaúnde, con la secretaria general del partido y con un experto en materia de seguridad, viendo precisamente todos los problemas y estamos enfocados en esa situación. Regularmente ahora, a diferencia del pasado, ya que me pides diferencias, puedes tener reuniones por Zoom o sí, entrevistas como claro, la que claro. tenemos ahora, ¿no? Ayer yo he tenido 6 entrevistas, hoy día tendré 3. Eso no era factible en el pasado, la campaña era Es verdad, es verdad, diferente. es Y verdad. eso que ahora tienes las redes, etcétera. Y aunque no lo creas, tocayo, quita tiempo esto también, ¿no? Es, es productivo, es eficaz, pero demanda un mayor tiempo también, ¿no? Sí, espero no robarte mucho tiempo, mi No, querido no, en tocayo. absoluto, no. Lo que pasa es que ya estamos por cumplir la hora. Yo lo sé, pero te hago una pregunta final Sí, a ver. y volviendo a hacer el paralelismo con libertad. Te pregunto porque me interesa ver qué tan serios están siendo ustedes, digamos, y qué tan en serio se están comprando el pleito de hacer política en el Perú, que me parece una cosa A loable ver, e mira, yo importante. no sé si voy a cometer una infidencia, pero creo, por ejemplo, que en el área económica tenemos a una persona realmente capacitada y que va a dar garantías suficientes que estamos trabajando con seriedad. Yo ¿Ya? creo además, Pedro, que el simbólico apoyo de Mario Vargas Llosa de avalar a nuestra agrupación política, de incorporarse, nos obliga a trabajar con seriedad. Esa es la realidad. Yo me acuerdo, Ahora, sí, ¿hay problemas? Claro que hay problemas. Precisamente la política es una actividad para solucionar problemas todos los días. Y lo digo ya con la experiencia de haber sido colaborador en la campaña presidencial de Vargas Llosa, haber sido diputado, viceministro, ministro de Defensa y presidente del Consejo de Ministros. Uno solo tiene problemas y su reto es solucionar problemas. Y eso lamentablemente no lo estamos viendo en el actual gobierno, ¿no? no, y el tema a lo que iba, el filtro, la selección de la gente que se va incorporando a un grupo político, ¿no? Uh -huh. O sea, esos problemas de selección los tienen todas las organizaciones políticas, ¿no? Exacto. Porque no tienes Exacto. ojos para ver lo que está pasando, digamos, en regiones, en lugares recónditos. Entonces tú confías Exacto. en el que te da el dato y te lo recomienda fulanito y menganito y terminan, porque no lo chequearon bien, en mochasueldos, en mataperros y lo que fuera, ¿no? Porque ese ha sido un poco el resultado de las últimas décadas. ¿Eso cómo lo van a manejar? Y ya no te molesto más. Bueno, no, en absoluto. En primer lugar, ahora, a diferencia del pasado, hay mecanismos.
que te permiten ese tipo de chequeos o controles. Esperamos que esto funcione. No, por eso digo, no queremos imitar a los partidos que están ahora en el Congreso, ¿no? Bueno, ya para terminar, solamente quería comentarte que me siento muy emocionado y alegre de ver a este Pedro Cateriano afilado contra el Fujimorismo. A ver, yo estoy afilado por un país mejor, por un país que crea en la democracia, por un país que sea gobernado por un partido que actúe con responsabilidad, por un país que tenga un partido al servicio de la gente, no por un partido que se sirva del país. Y en ese proyecto estoy con Rafael Belaúnde Llosa, por eso he apoyado con firmeza y decididamente su proyecto partidario, ¿no? Gran respuesta, Tocayo, ¿eh? Me has evadido No, el qué tema, me ocurrencia. has toreado, pero me No, encantó, me no, en encantó. absoluto, en absoluto. Además, 1 hora y 4 minutos de toreo, hazme el favor, ¿no? Mi querido Pedro, te mando un gran abrazo. Y Nos vemos. suerte, de verdad que mucha suerte en este nuevo proyecto. Y ya te llamaré más adelante para tenerte Correcto. menos de 1 hora, lo prometo. No, no, encantado, faltaba más. Listo. Fue Pedro Cateriano de Libertad Popular y con ustedes hasta la siguiente entrevista. ¡Chao!